Bienvenidos a Plenamente Saludable, un espacio donde la salud deja de ser superficial y se convierte en una experiencia integral. Aquí hablamos de lo que realmente impacta tu vida diaria. Desde nutrición, medicina, estilo de vida, hasta hábitos, productividad, bienestar emocional y salud económica. Creemos que vivir plenamente no es alcanzar la perfección, sino encontrar equilibrio en medio de la realidad. Porque la salud no es solo física, es integral y empieza contigo. Esto es Plenamente Saludable. Hola, bienvenidos a Plenamente Saludable, un espacio para conectar contigo mismo. Soy Sofía y en este podcast platicamos de lo que realmente impacta a tu salud y tu día a día. En el capítulo de hoy me gustaría platicarles acerca del plato del buen comer. O sea, creo que es algo que todos hemos visto en algún momento, ya sea cuando vamos al doctor o también en los libros de texto, que se enseña mucho, también si tienen niños en casa. Creo que el plato del buen comer está muy presente en diversas áreas de nuestra vida, pero en el episodio de hoy me gustaría platicar un poquito de cómo se originó, por qué, si ha ido cambiando a lo largo de los años y pues cuál ha sido la evidencia, ¿no? Para que se genere el plato del buen comer. Para empezar, me gustaría primero mencionar que antes del plato hubo una pirámide alimenticia. Esta tal vez muchos, o sea, yo incluida, fue la que se me enseñó cuando yo estaba en la primaria. Cuando nos tenían que enseñar cómo se debía de ver una alimentación saludable, era con la pirámide alimenticia, que en la parte de abajo estaban los tubérculos, cereales, panes, etcétera. Y con el paso de los años, o sea, vimos que hubo un cambio y en México se hizo el plato del buen comer, pero ¿por qué hubo este cambio? Básicamente, la pirámide alimenticia pues tenía ciertas desventajas o ciertas áreas de mejora debido a que era difícil de interpretar. Es decir, la pirámide era complicado de que cómo la convertimos ya en el día a día, lo que debemos de consumir. Ese era un punto, o sea, cómo pasamos lo de las bases, por ejemplo, o cada nivel, cómo ya lo convertimos a porciones en el día a día. Y también el otro punto era que no tomaba en cuenta alimentos que pues el mexicano o los mexicanos normalmente consumimos, ¿no? En, en la cotidianidad. También aunado a estos dos factores o estas dos debilidades que tenía la pirámide alimenticia, México estaba atravesando, aunque ahorita lo sigue atravesando un poco diferente, que ahorita lo vamos a platicar, estaba atravesando pues un problema de salud pública en relación a la parte de alimentación. Tenía en ciertas zonas del país panoramas de desnutrición en ciertos grupos poblacionales y por el otro lado había un aumento en todo lo que es sobrepeso y obesidad. Entonces, pues se fue observando que realmente el enseñar como que una alimentación saludable a través de una pirámide alimenticia, pues no estaba siendo muy eficaz, ¿no? Por lo cual se empieza a hacer como que más estudios, a partir de los años 90 como que ya empieza a México a trabajar en una guía propia porque la pirámide realmente la realizó Estados Unidos. Entonces ya a finales de los 90 México empieza a trabajar en el desarrollo de una guía alimentaria propia para su población, o sea, que esté caracterizada para el mexicano. Y para realizarla, pues se basaron en dos cosas que considero son clave y son muy importantes, que es en aspectos técnicos, o sea, es decir, toda la evidencia que había hasta el momento para poder generar una nueva guía basada en evidencia relacionada con la salud y también la percepción y aceptación cultural, es decir, que esta nueva guía sirva para que la gente lo entienda, se pueda identificar y pueda realmente llevar a su aplicación en las comidas, en la cotidianidad, pues estas guías alimentarias. En todo este proceso, pues, de investigación y de generación, termina con pues, cuando se crea la norma oficial mexicana, la 043. Y pues hasta ahorita, pues esta NOM es la que rige, ¿no? Toda esta parte del plato del buen comer. Y algo importante es de que se cambió la pirámide, se cambia a un plato y esto ayuda a que no le da como un valor más, o sea, no le da mayor valor a algún alimento, o sea, como que todos los alimentos entran en la misma categoría, todos los alimentos son importantes, pero sí lo que cambia en el plato del buen comer es que se deben de cuidar las proporciones que hay
entre los grupos de alimentos. También algo que igual me gustaría mencionar es que cuando se creó el plato del buen comer, solamente se abarcaban tres grupos, que era verduras y frutas, era un grupo, cereales era otro grupo y leguminosas y alimentos de origen animal se contemplaba como un tercer grupo aparte. Y pues esto era como se contemplaba cuando apenas se creó. Después, en el 2023, el plato tuvo una actualización y esto pues creo que también es importante porque nos sitúa, ¿no?, en el enfoque que ahora tiene el nuevo plato del buen comer. En el 2023, la Secretaría de Salud presenta este nuevo plato y se llama, o sea, el nombre tal cual es el plato del buen comer saludable y sostenible. La parte de la sostenibilidad, pues ya abarca lo relacionado con el medio ambiente, ecología, el comer de una manera, pues para minimizar el impacto que puede tener en el medio ambiente, básicamente. ¿Y por qué hubo esta actualización? Pues básicamente porque los números ya estaban siendo muy alarmantes. Entre 2012 y 2018, el sobrepeso y la obesidad de adultos mayores de 20 años aumentó de 71.3% a 75.2%. Y en niños entre 5 a 11 años se reportó que el 85%, o sea, en esta población, consumía bebidas azucaradas de forma habitual. Algo también importante es que esta nueva versión, o sea, del plato del buen comer, se basó en comisiones internacionales. Una de ellas es la comisión Eat the Lancet, que básicamente es un grupo internacional donde hay muchos expertos de agricultura, de nutrición, salud y de diferentes áreas que eventualmente están relacionadas entre sí, ¿no? También hubo participación de UNICEF, de la Organización Mundial de la Salud, Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública para crear este nuevo plato. Y también se validó en diferentes zonas del país, pues para ver que si era un plato que pues a la gente lo entendiera, ¿no? Que fuera fácil de comprender. Ahora bien, ¿qué fue lo que se cambió en este nuevo plato? Pues que en vez de que sean tres grupos alimentarios, ahora se modificó y actualmente son 5 grupos. Y cada grupo nos aporta diferentes cosas, o sea, a nivel nutrimental, y cada grupo tiene su valor y el por qué se encuentra en el plato. Y, por ejemplo, ahorita vamos a hablar a manera general de cada grupo y qué porcentaje abarca el plato y por qué. Y para empezar, pues está el grupo de las verduras y las frutas, que abarca el 50% del plato, que si vemos, pues cuando vemos la imagen, pues es una cantidad considerable. O sea, realmente de todos los grupos es el más abundante en relación a la porción. Y la recomendación de este grupo es que prioricemos aquellas que sean de producción local, que sean de temporada. Y esto básicamente es porque son más accesibles, hace que el precio también sea más económico y hace que pues, haya mayor disponibilidad. Aportan este grupo vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes, y también eso está muy relacionado con la recomendación de que tenemos que tener como que un plato colorido. Entonces, básicamente en las frutas y las verduras se encuentran diversos colores. Eso también se ha relacionado a los diferentes vitaminas y minerales que pueden aportar cada uno. Entonces, por eso siempre se va a recomendar que como que nuestro plato esté colorido, ¿no? De diferentes verduras y frutas para asegurar un consumo de diferentes vitaminas y minerales. El otro grupo en relación a su proporción es el de granos y cereales, que ocupa el 22% del plato. Aquí pues ya encontramos maíz, arroz, avena, trigo, cebada, y también algo importante es que en este grupo se contemplan los tubérculos, o sea, es decir, papa, camote y también el elote, o sea, aunque no es como un tubérculo, pero el elote también se contempla en este grupo. Y es porque son la principal fuente de energía, o sea, es el segundo lugar en proporción, y es porque son muy importantes a su consumo, son la principal fuente de energía. Si los consumimos que sean de manera integral, que es lo que se recomienda, pues también es muy importante porque nos aportan fibra, la fibra ayuda a la microbiota intestinal, también ayuda a disminuir colesterol, y pues ya sabemos, ¿no?, también todos los beneficios que tiene tener una microbiota intestinal saludable. El tercer grupo son las leguminosas. Se recomienda que aporten o que en la proporción sean el 15% del plato. Aquí pues ya tenemos a los frijoles, lentejas, habas. Y este grupo, fue lo diferente
al plato anterior es que se separó. O sea, se separó porque se ha visto que este grupo en particular es muy importante, es muy relevante también para la población mexicana, porque es algo que sí consumimos cotidianamente. Y también es un grupo muy, muy saludable y pues muy noble, ¿no? En el sentido de que son alimentos que no son caras las leguminosas y aportan muy buena cantidad de fibra que ayuda a que el colesterol no se eleve, ayuda, como igual ya mencioné, la microbiota intestinal, también aportan proteínas, son buena fuente de proteínas. Sabemos que no es una proteína completa, pero combinándolo con cereales integrales podemos obtener una proteína pues ya de una mejor calidad con todos los aminoácidos. También se recomienda consumirlos con vitamina C y eso con la finalidad para que podamos tener una mejor absorción del hierro. El otro grupo, que es el cuarto grupo, los alimentos de origen animal. Aquí es un poco polémico porque ya en el plato se ve la proporción muy pequeña y eso es porque se recomienda que sea básicamente el 8% del plato. Y esto yo considero que sí es muy diferente a lo que vemos cuando en, pues, en una alimentación normal, ¿no? En una alimentación cotidiana en México. Yo considero que a veces en México la carne es como que el plato principal y todo lo demás gira alrededor de la carne. Y pues de luego de verduras es más poquita porción. Y realmente lo que nos dice el plato del buen comer, o sea, la guía en mexicana, es que la parte de alimentos de origen animal debe ser una proporción relativamente pequeña. Y lo que sí consumamos de alimento de origen animal es de preferencia que sean cortes limpios, sin grasa. Si consumimos lácteos, que sean lácteos bajos en grasa, darle prioridad al pollo, pescado y las carnes rojas ya, y también los embutidos, consumirlos pues ya de manera muy ocasional. En algo importante es por qué se generó como que este porcentaje, ¿no? ¿Por qué se menciona de que alimentos de origen animal que sea menor proporción? Pues básicamente es por dos razones principales. Está por temas de salud pública. Normalmente los alimentos de origen animal pues tienden a ser más altos en grasa, por eso igual está la recomendación de que preferir en fuentes magras, porque se ha reportado que cuando hay un exceso de consumo de carnes rojas, de carnes con mucho aporte de grasa, pues hay mayor riesgo de desarrollar colesterol elevado, infartos, incluso un consumo excesivo de carnes procesadas, como lo son los embutidos, se asocia a mayor riesgo de cáncer. Entonces está todo este tema de la evidencia en relación a la salud pública y el punto número dos es la razón ambiental. Si recuerdan, al inicio les comentaba que el plato del buen comer es el plato del buen comer saludable y sostenible. Entonces, para su elaboración se tomó mucho en cuenta toda esta parte del medio ambiente. Y se sabe que para producir carne, sobre todo la carne roja, pues se requiere mayor cantidad de agua, de luz, o sea, de recursos naturales, y también hay mayor producción de metano, que son los gases que al final provocan pues todo el calentamiento global, ¿no? Entonces, por eso también en el plato del buen comer se trata de limitar el consumo de los alimentos de origen animal. Y el último grupo que contempla el plato del buen comer es el de aceites y grasas saludables. Aquí se contempla que sea del 5% del plato del buen comer. Y pues en este grupo tenemos aguacates, nueces, semillas, aceites. Pero como ya hemos platicado, pues las grasas sí son muy relevantes consumirlas, siempre y cuando sean de buenas fuentes, fuentes saludables, ya que pues nos ayudan a la absorción de otras vitaminas y pues también tienen diversas funciones en el cuerpo. Entonces sí se recomienda el consumo, o sea, sí siempre debemos de tratar de consumir una porción, la porción chiquita de grasa, o sea, que sea como el 5% del plato, pero sí cuidar que sean de fuentes saludables. Otro punto que se cambió en el plato del buen comer es que ahora se toma en cuenta el agua. Antes era como una recomendación adicional, pero ahora en el plato del buen comer, el que se renovó en 2023, al centro del plato está pues una jarrita, o sea, donde se menciona que es súper importante consumir agua simple. Y pues la recomendación está entre 6 a 8 vasos al día. Obviamente esto es recomendación general. Lo ideal es que esté adaptada la recomendación al ejercicio que haces, a la zona en la que vives. Si vives en una zona también muy con mucho calor, pues debes de cuidar más el tener, o puede ser que necesites un mayor aporte de consumo de agua. Y la recomendación también principal del consumo de agua es que hay que consumirla por sobre refrescos
e incluso jugos industrializados o jugos de fruta. O sea, primero debemos de consumir mayor proporción de agua y de los otros, pues la verdad es que no se recomienda tanto y si los llegásemos a consumir, pues que sea de forma muy, muy ocasional. Y pues bueno, en relación al plato del buen comer, esos son los 5 grupos y mencionamos de manera general qué nos aporta cada grupo y cuánto debemos de consumir de cada grupo. Pero algo que también me gustaría mencionar es que el plato del buen comer nos recomienda o básicamente sirve para saber qué es lo que debemos de consumir, o sea, qué hay que promover en nuestra alimentación saludable, cuando vayamos al súper, qué es lo que debemos de fijarnos. Pero otro punto importante es que en toda esa parte de las guías alimentarias, el plato no es solamente la única forma de educar a la población en relación a cómo debemos alimentarnos, sino que hay otra estrategia que ha sido la de los sellos de advertencia. O sea, el plato como que nos indica qué debemos de consumir y en qué hay que aumentar el consumo, mientras que los sellos de advertencia, como su nombre lo indica, nos mencionan pues en qué hay que tener más cuidado, que hay que disminuir o que hay que fijarnos cuando ya vamos a comprar algún producto industrializado. Y pues esto básicamente es para que podamos identificar de una manera pues rápida cuáles son los alimentos que pueden tener alto contenido de sodio, de grasas trans, grasas saturadas y pues tratar de evitar, o sea, no eliminarlos por completo, sino tal vez su consumo, pues disminuirlos y que en nuestra alimentación pues reine más los alimentos que vienen en el plato del buen comer. En otro punto que me gustaría mencionar, o sea, en este episodio, son los mitos que pueden estar relacionados con el plato del buen comer. Como pues he mencionado, como que han habido pues un choque, ¿no? De cosas que hacemos o creencias culturales y luego lo que realmente ya recomienda el plato del buen comer. Y por ejemplo, el mito número 1 que me gustaría mencionar es que la tortilla engorda y que hay que eliminarla de la alimentación. O sea, yo sí he escuchado luego personas que como que lo primero que me dicen es el consumo de la tortilla. Y a ver, o sea, si vemos el plato del buen comer, en el grupo de cereales y tubérculos, sí se está tomando en cuenta el consumo de maíz, o sea, realmente la tortilla es una muy buena fuente de cereal, o sea, que nos aporta energía y no es un tipo de cereal refinado como podría ser el pan blanco. Entonces, a ver, es una excelente fuente de cereal. ¿Cuál es el problema? El problema es la cantidad. O sea, muchas veces se consume en cantidades que no están de acuerdo pues a las actividades que tenemos en el día a día, consumimos de más y también se acompaña con otro tipo de alimentos, por ejemplo, alimentos de origen animal muy altos en grasa saturada o se acompaña de un excesivo consumo de alimentos industrializados, de refrescos. Entonces, más que satanizar la tortilla y mencionar que cuando nos vamos a poner a dieta o a mejorar nuestra alimentación y creemos que ya con la tortilla ya solucionaremos todo, lo importante es observar más que nada el panorama global de lo que estamos consumiendo. La tortilla es un buen alimento. En la alimentación mexicana es un gran, gran alimento, solo que yo le pondría más énfasis a cantidad y a controlar los demás factores que realmente son los que pues, pueden generar un impacto pues, más negativo en la alimentación, ¿no? Como es la parte del consumo de azúcar, consumo de grasas saturadas, entre otros. También otro mito es que hay que eliminar los carbohidratos para comer sano. Si vemos el plato de buen comer, se contempla tanto las frutas nos aportan en carbohidratos y también el grupo de los cereales nos aportan carbohidratos, igual las leguminosas en menor proporción, porque es más fibra. Pero realmente en el plato del buen comer en el día a día como que sí se hace este estímulo, ¿no? Esta recomendación de consumir carbohidratos. O sea, al final son lo que nos dan energía. De hecho, en proporción, es los cereales y tubérculos entran en el grupo número 2, o sea, porque se recomienda como que sea el 22% del plato. Entonces, sí es muy importante, sí hay que consumirlos, pero aquí ya la clave está en la cantidad y en que sean alimentos integrales. En otro mito, o sea, que igual considero que es que el plato del buen comer es igual para niños que para adultos. Y pues la verdad es que esto va a variar. Por ejemplo, en lactantes, pues va a ser bien diferente, o sea, porque pues el consumo que se recomienda es pura en leche materna exclusiva.
y pues esas recomendaciones van cambiando a lo largo de la vida. Y si bien globalmente podríamos pensar que sí, o sea, para tener una alimentación saludable, el plato del buen comer es una muy buena base, pero ya cuando estamos viendo en ciertas etapas, por ejemplo, en embarazo o en deportistas de alto rendimiento, ahí tal vez sí vamos a tener que hacer ciertas modificaciones en la distribución de energía o pues del plato. En otro mito del cual me gustaría platicar es acerca del hecho de pensar de que si mi plato no se está viendo como el plato del buen comer, significa que no estoy comiendo bien, que no estoy teniendo una alimentación saludable. Y creo que también eso es como que un punto de vista muy reduccionista y realmente no es tan simple. Lo ideal del plato del buen comer es que nos sirva de guía. Y, por ejemplo, si somos unas personas que no tendemos a consumir frijoles, lentejas en el día a día, bueno, pues viendo el plato, pues ya podemos saber de que es un grupo súper importante, que nos aporta diferentes tipos de nutrientes, que sí hay que tratar de incluirlo. También, pues el plato al final lo que intenta es que tengamos un enfoque en la mayor parte de alimentos que debemos de consumir. Entonces, por ejemplo, si en tu día a día ya ahora consumes más frutas, más verduras, tu plato se ve más colorido, pues eso ya es como que acercarnos, ¿no? Al plato del buen comer. No necesariamente tenemos que seguir cada milímetro y cada porcentaje de lo que se indica, o sea, no esa es la idea, pero sí tratar que sea nuestra base o nuestra referencia para nuestra alimentación pues en la cotidianidad o cuando vayamos a planear la comida de la semana, tengamos en cuenta de que hay que tener nuestro buen aporte de cereales integrales, de verduras, de frutas y elegir fuentes más magras, ¿no? De proteína y así como aceites saludables. Entonces, lo ideal es que es una recomendación y como también les comentaba, al final todo va a depender del estilo de vida individual que cada uno tiene y ahí ya se pueden hacer ciertas recomendaciones un poquito más personalizadas. Entonces, a mí lo que me gustaría dejar como mensaje es que espero que cada vez ya que veas el plato del buen comer, o sea, no creas que es nada más una decisión que a alguien se le ocurrió y como que es muy simplista, o sea, la verdad es que no. Hay mucha evidencia, mucha información detrás, mucha gente, o sea, que estuvo trabajando para que el plato del buen comer luzca como hoy luce y también que esté orientado a la población mexicana. Y lo ideal es que tratemos de basar nuestra alimentación en el plato del buen comer. O sea, si no tienes ahorita como la capacidad para tal vez acudir con un profesional de la salud, por ejemplo, un nutriólogo que te pueda orientar de una mejor manera, la verdad es que el plato del buen comer, o sea, sí es una verdadera pues joya, ¿no? Para seguir y pues tratar de basar nuestra alimentación en las recomendaciones del plato del buen comer. Espero que esta información les haya sido útil, en que les ayude a tomar mejores decisiones cuando vayan al súper, al planear su alimentación de la semana. Nos vemos en el siguiente episodio, Caminando hacia una vida plenamente saludable. Bye.